Hola, ¿cómo están? Soy Eric González, su crítico de cabecera, y en esta ocasión hablaremos de la última película del director coreano Park Chan-wook llamada La Única Opción. En este análisis rastrearemos sus obsesiones. ¿Sabían ustedes también que la película que motivó a Park Chan-wook para ser director fue Vértigo de Alfred Hitchcock? De esto y de otras cositas hablaremos en este análisis. Así que acompáñenme, síganme y ya nos vemos. 어쩔 수가 없다. Ahora hablemos de Park Chan-wook. En algunas entrevistas, luego de él haber consolidado esa fama internacional debido a su trilogía La Venganza, él comentaba que él, al ver la película Vértigo de Alfred Hitchcock, fue cuando tomó la decisión de convertirse en realizador, en director de cine, y que la otra película que lo impactó fuertemente fue Shock Corridor o Corredor sin Retorno de Samuel Fuller. Entonces, si recuerdan esas películas, sus temáticas de lo que trataban, ahí podrán vislumbrar un poco de esas obsesiones que se han vislumbrado a través de la obra del director coreano. Esto unido a lo que él ha dicho también, que él es una persona normal, que vivió en una que vive en una sociedad o forma parte de una sociedad que tiene dos traumas: el haber vivido bajo una dictadura de 40 años y segundo, el fanatismo religioso en su país. Entonces, ya con ese problema que él revela de su sociedad, más sus gustos a nivel cinematográficos que los han influido, podemos observar un poco esas obsesiones que él ha presentado a lo largo de su obra. Tal vez no en todas, pero sí muy patente en buena parte de ellas. Entonces, comencemos con Vértigo. Vértigo, recordarán que es una obsesión. El personaje de James Stewart es un detective al que le encargan seguir a una mujer llamada Madeleine, que es el papel que hace la bellísima Kim Novak. Y él termina enamorándose de ella, pero él asiste a su suicidio o aparente suicidio cuando ella sube a una torre de la cual se lanza. Y luego ve a una mujer, a pelinegra, muy parecida a Madeleine, a la cual persigue y luego pues confronta. Y se repite la escena trágica. Y en Shock Corridor es un periodista que ingresa a un hospital psiquiátrico para realizar su investigación. Entonces, tenemos una obsesión por un lado y por el otro tenemos el encierro o el enclaustramiento, más el enclaustramiento de lo que significa una dictadura para una sociedad y el hecho de salir de ella, y el fanatismo religioso o la obsesión también. Ahora, que él se haya convertido al cine gracias a Vértigo es porque de pronto, y lo más probable es que él haya observado lo que un biógrafo de Hitchcock anotó sobre la película, que es una película en el fondo sobre el cine. ¿Por qué? Porque la primera parte de James Stewart, cuando persigue a Madeleine en el personaje de Kim Nova, pero cuando ella está pintada con el cabello pintado de rubio y ve su primer suicidio, asiste, es la faceta del espectador. Pero cuando regresa con la que se parece a Madeleine, el cabello negro, que él la transforma y vuelve al mismo Torre Española para recrear lo mismo, ya lo hace en el papel de director, es decir, transforma la escena, pero él ya dirige. Interesante ese punto de vista. Entonces, es algo un poco similar a ciertas películas de él. El enclaustramiento que vemos en Old Boy. Hay otro tema que es la venganza, que la seguimos viendo a lo largo de su carrera, porque hay venganza no solamente en la trilogía, hay venganza en Stoker, recordemos la jovencita en lo que se transforma, pero aquí hay un hecho también muy fundamental, y es que ese personaje de Mia Wasikowska dice una frase mirando un prado, diciendo que las flores no tienen la culpa de tener, no han escogido el color con el que nacen. Por lo tanto, nosotros no somos responsables de lo que nos conducen a hacer, de lo que nos obligan a hacer o de lo que nos obligan a transformarnos. Esa frase
en ese sentido, creo que recorre la obra de Park Chan-wook y también esta última película, La única opción, ya que justamente alguien que es víctima de la depredación empresarial, de la depredación, digámoslo así, de la globalización, de las reestructuraciones de las empresas o de la compra de una empresa por parte de una compañía más grande, debido a esa situación, se convierte en depredador. Y entonces lo vemos en Oldboy, no sabe por qué lo secuestraron, lo convierten en cierta manera de víctima a victimario. En Stalker, la niña se transforma también en asesina por causa de su tío que era un psicópata. En Thirst, que es la del sacerdote vampiro, que aquí ya nos estaría presentando justamente la problemática de ese fanatismo religioso en su país, es un sacerdote que comienza a vivir de los otros, cierta crítica hay allí. Y en cuanto a sus series de televisión, hay una que se llama La chica del tambor, que toca el tema del terrorismo europeo en los años 70, más enfocado en lo que fueron las consecuencias del atentado de Múnich en los Juegos Olímpicos de 1972, en la que una actriz que es Florence Pugh, que ya ustedes la habrán visto en el personaje de, de la heroína de los Thunderbolts, es una actriz de pensamiento radical izquierda pro-palestina que la Mossad luego recluta, la transforma para convertirla en una infiltrada con el objetivo de atrapar a un terrorista palestino. Y en otra serie, El simpatizante, en donde también aborda una temática de conflicto que es la guerra de Vietnam, allí tal vez este tipo de, digamos, de obsesiones no se rastrean tan fácil, pero hay una escena en la que el protagonista en las calles de Saigón, al frente de un cinema, está esperando al personaje del espía de la CIA protagonizado por Robert Downey Jr. Y resulta que podemos ver cómo cambian un cartel de Emmanuel, de la película erótica protagonizada por Silvia Crystal, para montar el nuevo estreno en la semana, que es la película Dead Wish, que aquí conocimos como El Vengador Anónimo, protagonizada por Charles Bronson. Claro que en ese sentido, a pesar de demostrarnos ese Eros y Thanatos también, Emmanuel Dead Wish, en la que él es un vengador justiciero, más que mostrarnos esa parte, nos recuerda como que, oiga, estoy haciendo esto, pero aquí estoy yo todavía, ¿no? Pero en este caso nos quiere presentar nuevamente el trasfondo de la venganza, sobre todo con la película, pues, claramente, la del Vengador Anónimo, en la que el personaje del arquitecto Paul Kersey, interpretado por Charles Bronson, se convierte en un justiciero ciudadano cuando un grupo de malhechores asesina a su esposa. Entonces él camina por las calles en la noche de Nueva York y creo que después en Chicago y comienza a asesinar a victimarios. Es decir, cómo se convierte de víctima a victimario, cómo algo que ocurre transforma a una persona en algo que no quiere ser, es decir, y en algo que tal vez ha criticado. Es decir, esa ambigüedad moral de los protagonistas de la obra de Park Chan-wook, que todo depende de lo que suceda a su alrededor. En La única opción, el director Park Chan-wook exhibe un ingenioso thriller en formato de comedia negra que narra la preocupación de Yoon Man-soo, un hombre de mediana edad que fue despedido de la empresa papelera en la que trabajó por 25 años debido a las reestructuraciones realizadas por sus nuevos dueños estadounidenses, y quien al permanecer desempleado por mucho tiempo decide como única opción para conseguir trabajo eliminar a su posible competencia. Una película que es un notable ejercicio de creatividad visual, la cual además de presentarnos una crítica al capitalismo salvaje y a la influencia estadounidense en Corea del Sur, como ya lo hicieron los directores Kim Ki-duk con Dirección Desconocida y Bong Joon-ho con la taquillera de Host, Park Chan-wook busca enfatizar más en la ambigüedad moral del ser humano a través de la pareja de esposos y por lo que el nombre de su protagonista, Human, parece tener un efecto homófono con la frase en inglés human, que significa usted hombre, como reflejo del impacto a nivel laboral que está sufriendo el hombre de mediana edad por las reingenierías empresariales en todo el mundo. En esta ocasión, en la película de Park Chan-wook, que es una comedia negra, con una sátira social impresionante,
que me parece que lo que más resalta es el aspecto visual de la película junto con ese vis cómico de su protagonista, del actor principal, eh, por esa plástica de la película en donde la composición es realmente, en cierta forma, incómoda, pero obviamente que es adrede, ese desorden, esa desorganización, tanto de la casa como en la naturaleza, en los exteriores de la casa, en sus alrededores y en los exteriores de las casas de las que van a posiblemente sus potenciales víctimas. Nos revela también ese desorden tal vez no solamente emocional del protagonista, porque como lo vemos en las otras casas, es también ese desorden interno o esas preocupaciones que tienen las otras personas que también están desempleados, pero a su vez pensemos nomás que Park Chan-wook, a pesar de ser una película que es una nueva adaptación de una novela, la cual ya había hecho Costa Gabras, con relación a la de Costa Gabras, él mantiene el humor, pero lo agudiza al punto que por los planos casi imposibles y por esa vis cómica del protagonista, se acerca a ese terreno del esperpento, que ustedes recordarán que fue ese género literario o estilo literario creado por ese gran escritor español Ramón del Valle Inclán a principios del siglo XX, como una forma de exagerar en los caracteres, las caracterizaciones de los personajes como una crítica a la sociedad y que cinematográficamente, para recordar alguna película, Alex de la Iglesia lo usa, digamos, en la película La Comunidad. Y con relación a la parte de la naturaleza, él conserva de la película de Costa Gabras que la reestructuración se da en una empresa papelera, que es un aspecto simbólico, porque es justamente así como arrasan con la naturaleza de una forma, de manera deshumanizada, talan, cortan los puestos de las personas como ellos cortan los árboles para crear el papel. Pero también el hecho de que aparezca que a raíz de ese desempleo es necesario cortar con ciertos servicios y entre ellos Netflix, no es una crítica a Netflix, es una manera de ver cómo la globalización ha permitido la expansión también de las producciones audiovisuales en todo el mundo y de la cual también se ha visto beneficiada la industria audiovisual coreana por el hecho de que los famosos K-dramas, incluso más que sus películas, se han popularizado aún más en todas partes de este planeta. Esa crítica o ese comentario en Netflix no tiene la carga crítica o en cierta medida que sí lo tiene la película, la última película de ese gran director italiano Nanni Moretti, que se llama El Sol de Porvenir, que fue estrenada en el Festival de Cannes justo en un año bastante competitivo porque se enfrentó contra Días Perfectos de Wim Wenders y contra Fallen Leaves, la última película de ese gran realizador que es Aki Kaurismäki, sobre quien volveremos. Porque él, en ese metacine que hace Nanni Moretti, ya que él dirige y actúa y él se dirige hacia la cámara, en un metacine muy similar al que hace Jafar Panahi, ¿no? Se ponen al frente de la cámara como una forma de reflexionar sobre, o sea, sobre sí mismos o sobre el entorno o sobre lo que está pasando. Bien, resulta que en esa película Nanni Moretti, la esposa es productora audiovisual y está trabajando en una película coreana. Y a él se le ocurre ir a visitarla allá en uno de los puentes del río Tíber y cuando se da cuenta de esa balacera que hay entre creo que dos mafias coreanas, él dice, no, crítica, no, esa no es la forma de mostrar la violencia, no puede ser una violencia tan explícita, contradiciendo o yendo en contra de justamente esa violencia tan gráfica que ha hecho carrera y fama de las producciones coreanas. Pero después vemos una escena en donde se da cuenta que los coreanos son fanáticos de su propia obra cinematográfica y están buscando justamente financiar una de sus películas. Entonces, es una cosa de cómo la globalización en sí, en ciertos aspectos perjudica, pero en otras también ha beneficiado a las sociedades.
Otro punto para descartar, más que una crítica, yo creo que es un consejo que nos hace el señor Park Chan-wook sobre justamente que dadas las situaciones que se están viviendo en el mundo, hay que renovarse. Con el comentario que la esposa le dice luego de tanto tiempo sin empleo y no conseguir trabajo, le dice, pero usted está obsesionado por regresar a su trabajo, mire otros horizontes, cambie, como ella lo hizo. Ahora, en ese sentido, nos puede estar mostrando los cambios que generalmente están ocurriendo en el universo femenino. Ahora, la película también nos hace recordar otras cintas, no solamente la de Arcadia de Costa Gabras, que es la primera adaptación, bueno, creo como la segunda adaptación de esa novela del Donald Wesley, sino una película como Nubes Pasajeras de Aki Kaurismäki, que hizo una trilogía del trabajo igual que un director de una película, un director francés llamado Stéphane Brisset, que se llama La Ley del Mercado, que también hizo una trilogía del trabajo. Y creo que el mayor, que si hay un guiño, es a una película del año 2008 de Japón, hecha por Kyoji Kurosawa, que se llama Tokyo Sonata, que también trata sobre un padre de familia que pierde el trabajo y él no le dice a su esposa y deambula en las calles, incluso almuerza en lugares, en comedores, podémoslo así, comunitarios, hasta que consigue un trabajo como conserje, pero sin contarle a la esposa lo descubre. El guiño está en que en la película de Kurosawa, el hijo menor quiere clases de piano y se inscribe. Y al final demuestra sus habilidades artísticas. Lo mismo vemos en el caso de la película de Park Chan-wook con la hija menor que toca violonchelo, que en un principio la niña no avanza, se nota que no avanza a pesar de las clases, pero hacia el final vemos realmente un adelanto de tal manera que nos hace ver que tiene ciertas aptitudes. Con relación a Nubes Pasajeras, recordarán que es la pareja de Kathy Outinen con otro actor, no recuerdo su nombre, ellos son un matrimonio. Ahí son las dos personajes que se quedan sin trabajo, tanto el esposo primero y luego la mujer, porque ella trabajaba como mesera en un restaurante y el restaurante cambió de dueño, entonces cambiaron de empleados. Y él trabajaba como conductor de tranvías en Helsinki. Parento con este tipo de películas como La Ley del Mercado, que también se trata de una pareja de casados y al que despiden es al esposo por también una reestructuración laboral, pero el hecho es que a diferencia de las esposas en la película de Park Chan-wook y en la de Arcadia de Costa Gabras, es que la mujer está impedida para conseguir trabajo por un hecho fundamental. Tienen un hijo el cual sufre de discapacidades cognitivas, así que ella tiene que estar velando por el bienestar del hijo. Hablo justamente de películas que tratan sobre parejas con familias conformadas que se quedan sin trabajo. No aludo a películas tipo Ken Loach, ¿sí? Además Park Chan-wook dice, yo no, él alguna vez dijo, yo no soy como Ken Loach, ¿sí? Que es ese realismo social mostrando también esa problemática del desempleo, pero un poco enfocadas a personas más jóvenes y también en los inmigrantes, algo similar a lo que puede haber mostrado los hermanos Dardenne, con jovencitos y también con inmigrantes. Y bueno, espero que gusten, disfruten de esta película que no quedó nominada a los premios Oscar a Mejor Película Internacional, la competencia estaba muy fuerte, pero que es una gran sátira social de lo que está viviendo en estos momentos, no solamente Corea del Sur, sino todo el mundo, con la problemática de la inteligencia artificial que está desplazando puestos de trabajo y tengamos en cuenta que el mismo Park Chan-wook tuvo problemas en ese sentido, ya que cuando él estaba escribiendo su nueva obra, El Simpatizante, o aparentemente escribiendo, es cuando sucedió la huelga de escritores en Estados Unidos, la agrupación de la WGA a la cual él pertenece, porque justamente ellos querían plantear sus posturas, un mayor proteccionismo de su trabajo, y justamente dentro de esos
ítems que ellos planteaban de esos requerimientos estaba la protección contra el uso de la inteligencia artificial. Ahí se le presentó un problema a Park Chan-wook, ya que investigaron y lo acusaron de estar escribiendo en vez de ser solidario con esa agrupación, y él se defiende diciendo que él ya había pasado la etapa de la escritura antes de que se presentara la huelga y que él era ya en el momento de la postproducción. En definitiva, quedó expulsado, no ha sido reintegrado, y es probablemente eso lo que hace que su película no haya sido nominada. Bien, y bueno, hasta aquí este análisis de la última película de ese gran director polifacético, Park Chan-wook, y nos vemos porque se me hizo tarde.